Dile que hay que disfrutarlo todo. Porque en el reino de Dios nada es bueno y nada es malo. ¿Usted sabía? Usted aprenda esto: en el reino de Dios nada es bueno y nada es malo. Todo ocurre, dice la Biblia, que todo lo que ocurre obra para el bien de tu propósito. Así que en la Biblia no hay, me pasó esto malo, no. Todo, cuando estamos en el caminar del Señor, todo está obrando para el bien de tu llamado, de tu propósito. Amén. Porque Dios te dio un propósito, entonces Dios tiene un plan para que ese propósito se cumpla en ti. Amén. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo muy hermoso. Para el mundo es muy difícil, pero para la iglesia de Cristo, discipular es muy hermoso. Me da gusto verte. Hasta acá, ministro del Señor. Eso. Gloria a Dios. Escuche, voy a repetir esto de nuevo. Vivimos un tiempo que para el mundo es malo, pero para la iglesia discipulada de Cristo es un tiempo de propósito. Amén. Vamos a decirlo todo, es un tiempo de propósito. Así que el tópico de hoy se llama instruidos para servir. Amén. Diga conmigo, instruidos para servir. Vamos a decirlo fuerte: instruidos para servir. Y el Señor me va a ayudar. Le voy a contar algo. Hay cosas que uno a veces no se atreve a predicar, pero el Señor me dijo esto: ¿estás lista para esta nueva temporada? Necesito que enseñes a la iglesia, y no cualquier cosa. Quiero que enseñes la verdad de este tiempo, y debemos estar listos para aprender la verdad del tiempo que vivimos. El Espíritu Santo me dijo esta mañana mientras que me preparaba: mi deber es cuidarte a ti. Y usted sabe, eso casi me hace llorar. Escuché la voz del Espíritu Santo y me dijo: mi deber es cuidarte. Así que quiero que hagas los discipulados por línea. Me dijo, porque yo quiero cuidarte. Me dijo esto: tengo que cuidar tu corazón porque de él emana la vida. Así que el Espíritu Santo me dijo dos cosas. Mi rol en tu vida es cuidarte. Así que mañana me empiezan los discipulados en línea. Así que mañana estaremos en línea. El discipulado, para abrirlo a todo el mundo. Están muy buenos los discipulados que hemos hecho este año, muy buenos. Ya que estaba en privado, pero el Espíritu Santo me dijo ya. Así que esta semana trabajamos para nosotros entrar a lo nuevo del Espíritu Santo. Usted sabe que yo tengo que cuidar mi corazón. Usted también. Pero el vaso que Dios usa para depositar la palabra de Dios, ningún ser humano, ningún servidor, ningún líder, ningún hijo espiritual lo puede cuidar. No lo puede cuidar. Porque ese vaso es muy frágil. Usted sabe, nosotros somos vasos de barro, que si se cae, se rompe. ¿Usted sabe eso? Entonces el Señor me dijo esto: soy yo el que te tengo que cuidar. Así que me dio nueva instrucción para esta nueva temporada. Y todo lo que hicimos la semana fue un ejercicio de práctica para enseñar la palabra. ¿Cuántos saben que lo más importante es enseñar la palabra? Quien lo va a cuidar a usted es el Espíritu Santo. Pero a mí el Espíritu Santo me dijo es predicar el Evangelio, enseñar la palabra. Así que vamos a llegar a la gente a través de todas las redes sociales con la enseñanza de la palabra como nunca antes lo hemos hecho. Así que mañana usted se conecta al discipulado, porque la Biblia dice que cada uno dará cuenta de sus obras. Yo no soy responsable de tus acciones, ni de tu conducta, ni de tu comportamiento, ¿verdad?
cada uno. Entonces mi deber solo es predicar la palabra. Y cada uno tiene que aprender a cuidar su conducta, su obra. Así que el Señor me dijo, porque tengo que guardar tu corazón, porque de él emana la vida, y la vida es la palabra de Dios. Diga conmigo, la vida es la palabra de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos con los niños. Amén. Así que yo le voy a instruir en cosas importantes de este tiempo. Por eso el Señor está cuidando mi corazón. Y quiero decirle algo. No es su responsabilidad cuidar mi corazón. Quiero liberarlo hoy. No es su responsabilidad cuidar mi corazón. Es del Espíritu Santo. Así que mi corazón lo cuida el Espíritu Santo y yo debo seguir las instrucciones del Espíritu Santo para cuidar mi corazón. ¿Está aquí? Así que el Señor quiere que cuide mi corazón para que no corte el fluido del Espíritu Santo en la revelación y en la palabra, que está edificando a mucha gente. Entonces voy a instruirlo para servir. Y voy a hablarle de los últimos tiempos. Y quiero ir abra su Biblia, por favor. Gracias, Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros somos celosos de la obra. Sí, el ministro es celoso de la obra. El que tiene un llamado de Dios es celoso de la obra. Y quiere que todo el mundo haga lo que uno hace. Voy a reconocer esto públicamente. Porque nosotros queremos que todo el mundo sea como nosotros somos. Pero en realidad el proceso es individual. Entonces es nuestro deber de cada uno comportarnos y honrar a Dios con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted ve que cosas están cambiando, es porque tengo una instrucción del Espíritu Santo. Necesito que cuide el corazón, porque necesito que enseñes, porque cuando el corazón está mal, enseñamos mal. Entonces necesito que enseñes en este tiempo lo que te he dado a ti. Y Dios me ha dado un don de la palabra que yo amo mucho, y yo sufro cuando no la puedo enseñar como Él quiere que le enseñe. Así que dice el libro de Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Voy a leerlo de nuevo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Diga conmigo, hay dos personas dentro de la iglesia de Cristo, el que es enseñado y el que lo instruye. Vamos a decirlo todo, por favor. Hay dos tipos de personas en la iglesia. El que es enseñado, en este caso usted, y el que le instruye, en este caso yo. Es muy bueno entender esto, porque la Escritura dice que cuando nosotros instruimos en la palabra de Dios, instruimos a quien tiene espíritu de enseñanza. Diga conmigo, espíritu enseñable. Espíritu enseñable. O sea, para ser instruido en la palabra, ese es nuestro rol dentro de la iglesia. En la iglesia hay dos tipos de personas: el que instruye y el que es instruido. Pero la Escritura dice que yo debo ser enseñable, y una señal que soy enseñable es que estoy hablándole a mí, al que me instruye, de todo lo bueno que me pasa. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? De todo lo bueno, de todo lo bueno, a causa de la palabra la cual yo he sido instruido. O sea que donde hay un espíritu enseñable, hay un instructor, y el instructor espera que el que es enseñable o es instruido le cuente la cosa buena que está viviendo por causa de la palabra. ¿Estás aquí? Esa es la recompensa del instructor. Que Dios, que escuche que el que es enseñable tiene
buen testimonio de la palabra. Amén. Entonces, la Escritura dice, vamos ahora a desde Gálatas 1 al 10. Hoy vamos a leer mucha Biblia. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos de las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo para los que creen en Él? ¿Cuál es la ley de Cristo para los que creen en Él? Sobrellevan la carga los unos a los otros. Diga al que está al lado, hoy un acto profético, diga al que está al lado, voy a tomar tu carga y te la voy a ayudar a cargar. Y el otro le dice lo mismo, porque dice sobrellevar las cargas los unos a los otros en la congregación de la iglesia. Amén. ¿Tú estás cumpliendo con esa ley de Cristo? ¿O estás sobrellevando la carga de los de afuera del mundo y no los de la iglesia? Porque tú tienes que entender por qué Dios nos metió en una comunidad. Porque a Dios le gusta la comunidad. Porque en la comunidad yo pongo en práctica mi fe, lo que me instruye. Amén, estás aquí. Y por eso dice sobrellevar las cargas los unos a los otros. O sea, dile al hermano que está al lado, yo estoy aquí para que tú me ayudes a llevar mi carga, pero yo también tengo el deber, según la ley de Cristo, de llevar la tuya. Amén. Yo también tengo el deber de llevar tu carga. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Una de las cosas que el Espíritu Santo quiere es que se exponga la vida de la iglesia, cómo debe ser, para que se enseñe a la comunidad de Cristo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Dice, cada uno someta a prueba su propia obra. Estás aquí para llevar las cargas de tu hermano, de tu hermana. Dice, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, dice, el que es enseñado en la palabra, para eso es que somos enseñados en la palabra. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará de vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Dile que está al lado, no te canses de hacer el bien. Si no desmayamos, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, no al que me conviene. Diga, hagamos el bien a todos, los miembros de la comunidad, no al que le saco provecho. Hagamos el bien a todos por igual, dice la Escritura. Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Ya conmigo, familia de la fe. Así que esa es la obra que Dios está midiendo dentro de la iglesia. ¿Cómo nosotros llevamos la carga los unos a los otros? Dile, lleva mi carga. Amén. Yo sé que Semilla de Fe nos enseñó que entreguemos las cargas a Jesús. Pero Jesús nos dijo, entreguemos las cargas personales a Jesús, pero al final dice que tomemos la carga de Él. Y la carga de Jesús es pesada, pero Dios me da un hermano y una hermana de la fe para que me ayude a cargar la carga en Cristo. Denle un aplauso, Señor. ¡Wow! Yo le entrego mi carga a Jesús, pero tomo la de Él. Tú le entregas tu carga. ¿Tú sabes por qué hay gente que no puede tomar la carga de la iglesia o la carga de la fe o como le quiere llamar usted? Porque todavía carga su carga y no se le entregaba al Señor. Pero yo debo entregar mi carga al Señor, tomarla de Cristo, y Dios lo trae a usted para que ayude a cargar la carga del reino de los cielos. Dios lo trae a la iglesia para que usted ayude a cargar la carga del reino de los cielos.
Amén. Tenga cuidado qué carga está cargando, porque la carga que Dios nos manda a cargar es la carga del reino. Por eso dice, hagamos a bien a todos, mayormente a los de la fe. Entonces, cuando Dios nos llama a vivir en comunidad de la iglesia, nos llama a vivir en comunión. Nos llama a qué? A cargar las cargas, a protegernos unos a los otros, y nos llama a tener un espíritu enseñable y a practicar la palabra de Dios. Vamos al versículo Santiago 1, 22, 25. Voy a instruirle para el servicio a Dios, porque necesitamos entender cómo es el servicio a Dios. Porque las promesas de Dios en nuestra vida se van a cumplir cuando nosotros hagamos lo que dice la Escritura. Y Santiago 1, 22, 25 dice: no se contente con solo oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Todo, escuche esto, todo el que escucha la palabra se engaña a sí mismo. Dice Santiago, llévenla a la práctica. ¿Ya conmigo? Vamos a leerlo todo. 1, 2, 3. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien escucha esto, el que escucha la palabra no la pone por práctica, la va a olvidar. Eso es lo que está diciendo Santiago, que cuando usted escucha la palabra y no la pone por práctica, la va a olvidar. Porque hay mirarse en un espejo que se ve bonito, pero después comienza a pensar que está feo. Y dice, y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá. ¿Qué va a recibir? Léame el 25. Alguien que me lo diga fuerte. Recibirá bendición al practicarla. Vamos a decirlo así, la bendición viene cuando practico la palabra, no cuando les oigo. Oh, yo pensé que le estaba hablando a la iglesia de Cristo. La bendición de Dios viene no cuando escucho la palabra, sino cuando la practico. Por eso la iglesia tiene que aprender a practicar la palabra de Dios. Porque Jesucristo dice que no debemos contentarnos solo con oírla, sino debemos practicar la palabra, porque lo que libera la bendición de Dios es practicar la palabra. Yo vengo a decirte en este día que Dios te va a meter en los próximos días en un proceso de transición, no para escuchar más la palabra, sino para practicarla. Dios está teniendo cuidado de su iglesia. Y Dios necesita una iglesia que practique la palabra. Porque hay peligro latente de quien no practica la palabra. Dios no puede bendecir la iglesia, al pueblo o al hijo de Dios que no practica la palabra. Y por eso usted tiene que aprender que Dios prometió, una de las promesas de Dios es bendecir cuando tú practicas la palabra. Por eso hay bendiciones que no son de Dios, porque no vienen de practicar la palabra. ¿Y por qué te digo esto, iglesia? Porque cuando tú ves a tu hermano rebelde que no practica la palabra ser bendecido, tú puedes creer que Dios lo está bendiciendo y confundirte y creer que tú puedes hacer lo mismo que él, de no practicar la palabra y que Dios te va a bendecir igual. Si me da un amén, sigo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso hay que predicar la palabra como nunca se ha predicado, porque hay gente que cree que ellos tienen bendición por escuchar la palabra y no practicarla. Y ten cuidado tú que la practicas, porque hay gente que la practica, que el Señor me pone en mi corazón, que está a un paso de caer en rebelión, porque vean que no la practica, que parece que tuviera bendición porque
Porque hay cosas que tú crees que son bendición, pero no son bendición. Porque la misma Escritura dice que la bendición de Dios se recibe cuando se practica la palabra de Dios. Yo no sé, pero tú estuvieras gritando, porque mi sacrificio de practicar la palabra no es en vano. No te triste, que no te predique, que no te convenza lo que no practica la palabra. Oye, no te dejes convencer con el que no practica la palabra y cree que va a recibir bendición. Eso es falso. Eso es falso. La palabra se tiene que practicar para recibir la bendición de Dios, porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Y por eso cuando la bendición de Dios viene por practicar la palabra de Dios, por eso no hay tristeza en tu vida, sino alegría. Hay gozo, hay avance, hay paz, hay entendimiento, hay gloria de Dios en tu vida. No te dejes engañar por quienes hacen lo que le da la gana y te vienen a presumir que están bendecidos. Ellos no están bendecidos, perdóname. Porque en el mundo hay gente próspera que tiene dinero y que no obedece a Dios. Pero hay cosas que necesitan mucho tiempo. Hay cosas que necesitan muchos años. Hay cosas que necesitan tiempo para revelarse que no son de Dios. Se lo dice la voz de la experiencia. A veces hay que esperar mucho tiempo para revelar que algo no es de Dios. ¿Por qué Dios no lo quita? ¿Por qué Dios no te lo quita? ¿Por qué Dios no te lo hace ver? Porque Dios está probando tu corazón. Si tú te vas por las bendiciones de rebelión, por las bendiciones de practicar la palabra. Tú sabes que la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que Dios le da el trabajo de acumular riqueza al impío. Así que tú no puedes medir al que prospera por lo que tiene, porque Dios también lo pone a trabajar y a alguien se lo va a dejar. A alguien se lo va a dejar. Pero la tuya, la que viene por practicar la palabra de Dios, la vas a disfrutar tú y tus hijos y tu descendencia. Tú vas a disfrutarla, porque con esa prosperidad Dios también te va a dar el don para disfrutarlo. El don para disfrutarlo. Ay, Dios mío, el don para disfrutarlo. No permitas que te evangelice el rebelde, el que no le gusta practicar la palabra de Dios. No permitas. No le creas. Por eso hay que predicar la palabra como nunca antes. Porque hay gente que se contenta, y perdóname, yo espero que usted no se ofenda por eso, pero a mí el Señor me dijo, voy a cuidar tu corazón porque necesito que prediques. Por eso el predicador no puede tener amistad mucho con la gente, porque no puede comprometer la verdad, porque tiene que ser voz del Espíritu para predicar la palabra de Dios. Por eso el predicador, escuche esto, Dios lo separa, Dios lo santifica, porque Dios quiere que predique su verdad sin comprometer, porque tú no puedes comprometer la verdad, tú tienes que predicarla, le duela a quien le duela, no le gusta a quien no le guste. Y hay gente que no te va a dar dinero, que no te va a dar la ofrenda, que no te va a dar el diezmo, que no te va a ayudar, que no te va a hacer, no va a servir, que va a ser rebelde, pero a ti no te importa, porque tú tienes que saber que Dios te mandó a predicar la verdad. Y por eso el Espíritu Santo me dice, el vaso tiene que cuidarlo él. Porque el enemigo quiere que comprometamos la verdad para acallarnos y para no predicar lo que la iglesia necesita. Amén, ¿está aquí? Entonces la gente más peligrosa, yo le voy a contar algo, porque el Señor me dijo que se lo dijera, así que si se va a enojar con alguien, enójese con su amo. Pero la gente más peligrosa es aquella que escucha la palabra y no la pone por práctica. La gente menos peligrosa es la gente que no escucha la palabra y no la pone por práctica. Voy a decir esto de nuevo. La gente más peligrosa, se lo digo, tengo 21 años de convertida, 17 de predicar el evangelio, de pastorear, de discipular. La gente más peligrosa
peligrosa, y no se ofenda porque yo no le debo nada a usted. La gente más peligrosa es aquella que escucha la palabra y no la pone por práctica. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. La gente más peligrosa es la que se disipula y nunca la pone por práctica. Yo sé que usted lo ha vivido. La gente más peligrosa. Oye, no vino a leer. Oye, escuché un testimonio de un muchachito de 18 años. Gloria a Dios. Me dejó sorprendida la oferta que le dieron, todo lo que le ofrecieron. 18 años le llegó una oferta de alto nivel y él le dijo: déjame orar. Oró y vino y le dijo al que le ofreció la oferta: muchas gracias, pero no puedo dejar ni iglesia, ni el servicio, ni el discipulado. Yo quedé. Y la persona le dijo: tómate un día más y piensa. Y él fue, oró y pensó y le llamó y le dijo: no puedo dejar el discipulado, no puedo dejar el servicio, no puedo dejar la congregación, no puedo dejar la comunidad. 18 años. Y yo le dije: wow. Le dije a su líder: pégale el ojo a este. Este es un buen discípulo. ¿Está aquí? Y yo le voy a decir algo, Los discípulos de Jesucristo no tenían fe. No creyeron. Pero Dios lo estaba procesando. Le fallaron a Jesús, lo negaron y no obedecieron la palabra, pero Dios lo está procesando. Y un día, cuando ellos estaban procesados y listos, se convirtieron en los apóstoles de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Por eso Dios te necesita que le prediquemos a la iglesia la verdad, porque aquellos que todavía no han podido obedecer van a obedecer por la verdad. Y aquellos que todavía les cuesta obedecer, yo quiero que sepan que si todavía siguen persistiendo, Dios los va a procesar para que sean practicantes de la palabra de Dios. El Señor me dijo eso. Me dijo: hija, los discípulos no creyeron en Jesús, lo negaron, lo abandonaron, pero después regresaron arrepentidos y dispuestos y comprometidos. O sea, dile que está al lado, que tu proceso no sea en vano, que tu prueba no sea en vano. Escúchame esto: cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios te está procesando. Y aunque tú niegues a Jesús con tu conducta, con tu comportamiento, tú tienes la oportunidad de volverte al Señor y alinearte. Tú tienes la oportunidad de volverte al Señor y alinear. Nunca es tarde. Siempre estamos a tiempo de volvernos al Señor y alinearlo, pero corre ya lo rápido. Dáselo fuerte al Señor, corre ya lo rápido. Pastor, ¿y cómo es esto que la gente más peligrosa es aquella que escucha la palabra y no la pone en práctica? Santiago 2:19. Se lo voy a mostrar con la Biblia. La gente más peligrosa es la que escucha la palabra, la que la disipula y no la pone en práctica. Y dice esto el apóstol Juan en la segunda carta a Juan: estuvieron en medio de nosotros, pero no eran de nosotros. Y por eso soy llamado el anticristo. Porque estuvieron en medio de nosotros, pero ya no están. Ojo, escuchen lo que les voy a decir. Por eso el Espíritu Santo me pidió que hiciera cambios, porque necesita cuidar mi corazón. En medio de nosotros, y ore porque no sea yo, pues. Hay gente que no es de nosotros. Y oro para que no sea usted. Pero la Biblia dice y enseña que en medio de nosotros hay gente que no es de nosotros. ¿Usted puede lidiar con eso? Tiene que aprender a lidiar con eso. Santiago 2:19, en la Nueva Versión Internacional, dice: ¿tú crees que hay un solo Dios magnífico? También los demonios lo creen y tiemblan.
¿Tú crees en un solo Dios? Aquí estamos hablando de otro tipo de perfil. Gente que cree en Dios, tiemblan en su presencia, dicen: ¡wow! ¡Qué palabra de Dios más poderosa! Cantan, danzan, bailan, hablan en lengua, predican, tiemblan ante la presencia de Dios, pero no practican la palabra. Y eso es lo que hemos visto por años en la iglesia. Por años, en 18 años hemos visto en la iglesia esto. Gente que ama la palabra de Dios. La Biblia dice que los demonios también. Que los demonios tiemblan, creen la palabra de Dios. Por eso hay un llamado urgente de Dios a su iglesia a practicar la palabra. Porque de creer la palabra al paso de obedecerla hay un trecho, hay un cañón que hay que brincar. Pero la Escritura dice que los demonios tiemblan, los demonios creen en la palabra de Dios. Recuerde que el enemigo era el querubín hermoso que estaba en la presencia de Dios, trabajaba para Dios, servía para Dios, pero él y creía en Dios y cree en Dios, pero nunca puso por práctica la palabra de Dios. Denme un amén, por favor. Por eso la gente más peligrosa es la que conoce la palabra. Mira que no es la que no conoce la palabra, es la que conoce la palabra y no la pone por práctica. ¿Por qué? Porque ellos están negando la cruz. Cuando tú no pones por práctica la palabra, estás negando el sacrificio de Cristo. Cuando tú no pones por práctica la palabra, tú estás negando la obra santificadora de Cristo. Porque Cristo murió en la cruz para separarnos, para ser un pueblo escogido para Dios, santo, separado, para servirle, para adorarle, para vivir para Él, por lo que Él hizo por nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, cuando una persona recibe el discipulado, recibe la palabra y no la pone por práctica, ha rechazado el sacrificio de Cristo. La Biblia habla que ha rechazado el sacrificio de Cristo. Entonces, por eso se convierten en la persona más peligrosa dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que ellos sean demonios o que ellos no crean, simplemente ellos están negando la cruz de Cristo. Porque la Biblia dice que algunos andan por ahí negando la cruz. Porque la Biblia dice: los que quieran venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Entonces el evangelio del poder es el evangelio que lo porta alguien que ha negado su vida, ha tomado su cruz y ha seguido a Cristo. Oh, tiene que aprender a negar. ¿Tú sabes cuál es la crisis de la iglesia hoy? No nada más los pastores. Hay pastores falsos, hay pastores malos, y Dios prometió que se quiere dar pastores conforme a su corazón. Pero perdóname, también en la iglesia no solo hay ovejas, hay cabritos, hay lobos. Porque la gente quiere hablar de los malos pastores. ¿Y por qué? ¿Y usted sabe por qué el mundo no conoce a las ovejas y a los cabritos que hay dentro de la iglesia? Porque ellos no están en redes sociales. Pero anda una página de redes sociales y pon todo lo que hacen ahí para que tú veas. Ponlo. Y hay muchos que no la abren por eso, porque no quieren que nadie se dé cuenta. Es verdad, hay pastores malos, hay líderes malos, pero Dios prometió dar pastores conforme a su corazón. Y hay pastores buenos, dedicados a Dios, separados a Dios, santificados para Dios, guiando al pueblo, pero también hay ovejas que no son ovejas, sino cabritos. Y eso está en la Biblia. Dice Jesús: en el último tiempo yo traeré y pondré las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. A las ovejas le voy a decir: venid a mí, y a los cabritos los voy a separar y le voy a decir: fuera de aquí, hacedores de maldad. Iglesia, despierta, despierta. Porque en la iglesia también hay cabritos. Entonces, y también hay pastores que no son de Dios, que Dios no escogió. Entonces, por eso tú tienes que aprender a vivir por la palabra, porque un pastor se mide por el fruto y por la palabra. Un pastor se mide por su dedicación, por su santidad, por su separación, por su entrega y por el cumplimiento de su labor dentro del reino
El pueblo también hay que pesarlo por la palabra, porque Dios no pesa a nadie por su propio deseo. Dios pesa al hombre y a la mujer por la palabra. Tiene que aprender. Todo lo pesa Dios con la palabra, porque su palabra es su única verdad. Entonces los demonios creen también. Hay una palabra que dice que ellos creen y tiemblan. Ellos creen y tiemblan. Usted ha visto gente en la iglesia, wow, qué palabra más poderosa, wow, pero nunca la practican. Qué bonita, pero nunca la practican. Toda la gente que me escribía después del servicio para decirme que qué poderosa la palabra, ninguna está aquí, porque no la practicaba. Por eso esto es importante despertar. Por eso la Escritura dice que debemos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. Diga conmigo, debemos presentarnos delante de Dios no como pastores, ni como ovejas, ni como líder, sino como obreros. Dios no mide tu título, tu posición. Dios lo que está midiendo es tu labor dentro del reino de Dios. Voy a decirlo de nuevo. Dios lo que está midiendo es cómo tú te presentas como obrero delante de Él, aprobado o desaprobado. Entonces, en realidad Dios mira es aprobado. ¿Por qué? Por su vida, por la práctica de la palabra de Dios. Por eso tú tienes que aprender que cada enseñanza que Dios te da o el instructor de Dios te da, comienza a practicarla de una vez. No dudes en practicarla. Mira, si hay gracia, Espíritu Santo me dice que aquí hay gente que le cuesta practicar la palabra porque duda practicarla. Esa duda se va de tu vida hoy. No tengas miedo de practicar la palabra, porque Dios... Voy a decirte algo, sí, te va esa duda. Te voy a contar algo. Dios no me respalda a mí, Dios respalda la palabra que yo pueda hablar. Dios no respalda a hombre y a mujer. Dios respalda su propia palabra. Tú tienes que aprender esto. Dios no respalda a ningún hombre, a ninguna mujer. Dios respalda la palabra que predica un hombre y una mujer que está alineada a la palabra de Dios. Por eso nuestro trabajo es predicar la palabra. Porque Dios, si tú predicas la palabra, por eso la gente sana. Por eso Jesús, había unas cabritas que se acercaron a Jesús y le dijo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y él le dijo: fuera de aquí, hacedores de maldad, que yo no les conozco. Ellos no echaron fuera demonios, ellos no sanaron a nadie, porque quien echa fuera demonios es la palabra, quien sana al enfermo es la palabra, quien libera al oprimido es la palabra, quien hace la obra de Dios es la palabra. Y si tú no la hablas, las piedras la hablarán. Por eso tú tienes que conocer la palabra, aprender la palabra, porque Dios no respalda, perdona, anibia, Dios respalda la palabra. Por eso cuando tú dejas de vivir la palabra, y por eso cuando tú dejas de predicar la palabra y de hacer lo que dice la palabra, ya tú no ves el respaldo de Dios. Porque Dios te está diciendo: yo no estaba contigo, estaba con mi palabra. Por eso aquel que Jesús no conocía, ellos podían hacer una obra porque ellos usaron la palabra. Por eso tú tienes que saber que tú tienes que vivir por la palabra, pelear por la palabra. Déjame decirle amén a la gente que habla cosas que no son la palabra de Dios. Déjame decirle amén a la gente que no habla la palabra. Dios no respalda a hombre, Dios no respalda a mujer, Dios respalda su propia palabra. Por eso, si tú quieres tener el respaldo de Dios en la palabra, es el secreto. Si tú quieres tener el respaldo de Dios, predica la palabra, habla la palabra, vive la palabra. Amén. ¿Estás aquí? Deme un amén, por favor. Si tú quieres que los cielos se abran, los cielos se abren y la puerta se abre a su palabra. Voy a decírtelo de nuevo. Si tú quieres que los cielos se abran para tu vida, en vez de introducir la palabra, no te introduzcas tú, introduce la palabra de Dios. Todo lo que se abre por la llave de la palabra. Tiene que ser libre la iglesia. Tiene que ser libre
aplauso al verbo de Dios, a Cristo. Es de la palabra. Es más, te voy a decir algo, la unción está sobre la palabra. Porque Jesucristo dijo, he sido ungido y el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Verdad que sí? Jesús no le dijo, el Espíritu Santo va a estar sobre usted, sobre mí. Porque voy a dejar esto, porque el Espíritu Santo no vino antes del Pentecostés sobre los apóstoles. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no vino antes sobre los apóstoles? Y vino después, porque Jesús ascendió y después bajó. ¿Está aquí? Porque Jesús era hombre resucitado, así que no podía estar como el Espíritu Santo en todas partes. Así que espérense, dentro de poco, esperen allí, no se vayan, porque yo voy a regresar ahora con el Espíritu. El ungido tenía que regresar ahora en espíritu y poder. Entonces, cuando está la palabra, por eso el que instruye tiene que tener mucho cuidado cómo instruye. Por eso el que instruye, Dios lo procesa, el vaso Dios lo procesa, porque tiene que tener cuidado cómo instruye, porque tiene que instruir con la palabra de Jesucristo revelada para que haya respaldo, para que la puerta se abra, para que haya avance, para que haya lo nuevo, para que Dios... Así que donde la palabra no se practica y no hay respaldo, pero donde se practica, por eso hasta el impío la puede practicar y Dios respalda, porque Él respalda su palabra. ¿Está aquí? Así que los demonios también creen y tiemblan. Dile al que está al lado, a mí no me impresiona que tú creas. Quiero verte practicar la palabra. Y entonces te voy a considerar mi hermano. Como a Biblia, segunda de Timoteo 2:15, 17. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Como obrero, después de hoy va a cambiar tu agenda, tu lista de amigos. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. El desafío más grande que tú y yo tenemos, y yo también, escúchame esto, es practicar la palabra. Por eso dice el Padre nuestro, líbranos Señor de la tentación. Tú y yo vamos a estar en tentación a diario, semanalmente, siempre, para no practicar en tentación de quebrantar la verdad. Siempre. Por eso dice, mira que el que cree que está firme no caiga. Porque tú y yo vamos a ser tentados, mi hermano, todos los días, todas las semanas, para quebrantar la palabra, para perder el respaldo de Dios. Si el diablo consigue que no practique la palabra, te alejas de la promesa. Gracias, Espíritu Santo. Escucha esto. Cuando tú no practicas de la palabra de Dios, tú te alejas de la promesa de Dios. Y cuando tú practicas la palabra de Dios, estás en obediencia a ella, tú te estás acercando, las promesas de Dios van a venir. Solo el obediente a la palabra de Dios jala la promesa. Por eso tú tienes que saber que cuando uno que no practica la palabra te dice que él está recibiendo las bendiciones y las promesas de Dios, eso es mentira. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Está aquí? Santifícate. Dios reprenda al Señor y trate con los que dan mal testimonio de la palabra. Tú sabes que me enseñó un día esto el Señor. Tú sabes que me enseñó. El Señor me dijo esto y ayer lo enseñó a un joven. El Señor me dijo esto, hija, en la gracia, en el tiempo que nosotros estamos, cuando la Biblia dice que la venganza es de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
Bueno, el Señor me dijo esto: en el tiempo de la gracia, mi venganza es corrección. Tuve que enseñar esto a alguien ayer, que tal vez está en línea. En el antiguo pacto, bajo la ley, cuando Dios hablaba de venganza, daba corte de cabeza, muerte. ¿Se acuerdan? Y el Señor me decía ayer, cuando enseñaba esto, en el nuevo pacto, la venganza de Dios es corrección. O sea que cuando alguien te perjudica, te hace daño y tú entregas el derecho de venganza, y de eso voy a hablar en la semana, comienza a negarte a ti mismo y deja de defenderte. Cuando venimos a Dios tenemos que dejar de defendernos. Cuando venimos a Dios le rendimos todo a Dios. Dios es nuestra pelea, el que pelea por nosotros. Él es nuestra justicia. Mire la venganza, dice la Escritura. Bueno, en el nuevo pacto, bajo la gracia, la venganza de Dios es que va a salvar a esa persona. La venganza de Dios que la va a corregir, que Dios la va a meter en proceso para corregirle, para disciplinarle, para ordenarle, para salvarle, por causa de la obra de Cristo en la cruz. Denle un aplauso al Señor. O sea que en el nuevo pacto y en la gracia, por eso usted no se puede defender. Yo quisiera enseñar esto hoy, pero no puedo. Pero por eso usted no se puede defender, porque le voy a contar algo. Cuando usted le entrega la carga a Dios, este que usted no pudo evangelizar, Dios lo va a evangelizar. Hay gente que tú no la puedes evangelizar, porque son tan difíciles como Pablo. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, había matado a Esteban, le había cortado la cabeza, y la iglesia estaba orando por la venganza del Señor, y Dios convirtió a Pablo. Y la iglesia dice, ¿what? ¿Y porque Dios no le cortó la cabeza como hizo en el antiguo pacto? Dile que está por causa de Cristo. Porque la ley de Cristo es el amor. Porque la ley de Cristo es el amor. Hay gente que Dios va a permitir que se convierta en tu enemigo. Hay gente que va a permitir que te persiga. Hay gente que va a permitir Dios que haga cosas contigo porque tú ores. Señor, te entrego a esta persona. Prepárate, porque lo vas a ver convertido. La vas a ver convertida. La vas a ver transformada. Dios se va a meter a su vida. Le va a corregir. Le va a disciplinar. Le va a enseñar, porque la ley de Cristo es el amor. Dile que es que nosotros evangelizamos con Dios. Aprende a evangelizar con Dios. Como la iglesia del libro de los Hechos. Oraba. Señor, Pablo, córtale la cabeza. Porque tu palabra dice que lo que el hombre siembra cosecha. Le cortó la cabeza a Esteban, córtasela. ¿Y qué hizo Dios? Le cortó, diga conmigo, le cortó la cabeza al diablo. Y ganó a Pablo para él. Dime si el evangelio no es lindo. Dime si el evangelio no es lindo. Tú sabes que me dijo el Señor, hija. Por eso tú vas a ver que la gente que te ha hecho daño, tú la vas a ver transformada. Yo me estaba haciendo un estudio profundo sobre los narcisistas porque tengo mucha curiosidad. Y los psicólogos que dicen que los narcisistas nunca cambian, Dios me dijo, hija, esa es la verdad de ellos, pero la mía es que para mí no hay nada imposible. Tú sabes, Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo, para mí no hay nada imposible. Pero escúchame lo que te voy a decir. Escúchame lo que te voy a decir. Para que Dios cambie un narcisista, que sea tu familia, que sea tu esposa, tu esposo, tu amigo, yo no sé, tú necesitas entregárselo al Señor y tú someterte a obediencia. Voy a decirte esto de nuevo porque el Señor me dijo, para mí no hay nada imposible. El problema es que ellos no se someten a obediencia y yo no puedo actuar. Escúchame, iglesia, si hay gente que te lastima, si hay gente que te hiere, si hay gente que te trata de manipular y de controlar, la gente que sobresale en los últimos tiempos son los narcisistas. Entrégaselo a Dios, no pelees con ellos, porque nosotros no cambiamos gente, es Dios.
Y la manera de pelear esa batalla es entregándoselo a Dios. Y deja que Dios los evangelice. Deja que Dios los convierta. Que Dios sí sabe cómo hacer ese trabajo. Amén. Deja que Dios trate con ellos. Pero rinde tu derecho de venganza. Rinde tu derecho de que Dios te haga justicia. Ríndeselo todo a Dios y deja que sea Dios el que trate con ellos. Amén. Entonces dice 2 Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Dile que está al lado. Dios nos está dando una unción para interpretar la palabra de verdad. Dios nos está dando una unción en los últimos tiempos para interpretar la palabra de verdad. Porque tenemos al maestro del maestro, el que nos guiará toda verdad, el Espíritu Santo. Cuando tú dependes del Espíritu Santo, escúchame que tú vas a interpretar la palabra de verdad. Evita, dice, escucha esto, evita las discusiones profanas. Deja de discutir con la gente por palabra, por conducta, por comportamiento. Entrégaselo a Dios, porque los que se dan a ella se alejan cada vez más de la vida piadosa. Ojo esto, aquella gente que le gusta discutir por la palabra se alejan de la vida piadosa. Usted sabe que nosotros estamos llamados a una vida de piedad, a una vida piadosa. Dice, se alejan y sus palabras se extienden como gangrena. Escuche esto. Por eso tienes que aprender a cuidarte, porque la gente que se aleja de la vida de servicio, de entrega, de obediencia, sus palabras son gangrenas. O sea que van a entrar a meterte veneno dentro de ti. No lo escuches. No lo escuches. Vamos, iglesia, madura. La iglesia tiene que madurar. La iglesia tiene que dejar la niñería. La iglesia tiene que dejar la cosa de niño. No te atrases por el rebelde. No comprometas tu verdad, tu conducta piadosa por nadie que no esté obedeciendo a Dios. Porque tiene que cuidarla. Dice, entre ellos están Himeneo y Fileto. Escucha esto. Dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y dentro de la congregación hay dos. Dice él, y ahí dentro de la congregación tienes dos que se llaman Himeneo y Fileto. Dile, Himeneo y Fileto, mira, estás en medio de nosotros, pero cada vez te aleja más de la vida piadosa de Dios. El que tenga oído que oiga lo que dice el Espíritu Santo. Porque la iglesia tiene que madurar. Y tú sabes lo que está haciendo Dios, metiendo a la iglesia en un proceso de madurez. Dios tiene que madurar la iglesia porque Cristo viene por una iglesia madura, por una iglesia hecha una mujer, en términos generalizados, por una iglesia madura, grande, responsable y comprometida de la palabra y de la verdad. Amén. Y por eso dice Pablo a Timoteo, y ahí tienes dos ejemplos dentro de la congregación. Porque a veces creemos, pásame la Biblia, porque a veces creemos, gracias, porque a veces creemos que todo lo que está dentro de la congregación, y yo viví ese error por años, que todo lo que está dentro de la congregación son discípulos, son entregados, son comprometidos. Creemos que están listos, que están maduros, pero no. Entonces el asunto no es botar a esa gente de la iglesia o arrancar la cizaña porque la cizaña se parece al trigo. El asunto es que tú madures y aprendas a ser un obrero con una conducta dentro de la congregación, a cuidar tu corazón. Amén. Entonces quiero ir ahora mismo a 2 de Timoteo capítulo 3. Voy a leerlo. Voy a seguir acá. Me traje mi Biblia porque lo tenía subrayado de toda la semana y lo quiero compartir contigo. Yo les digo esto a los que todavía, y gracias Espíritu Santo, escúchame esto, uno nunca practica la palabra al 100% de una vez. Porque la palabra se va revelando. La palabra se recibe por revelación.
Por eso Dios nos mete en escenarios que son la clave para la revelación de la palabra. Por eso Dios nos lleva a escenarios y por eso Dios permite que a veces seamos rebeldes para que probemos que la rebeldía no produce paz, que la rebeldía no produce gozo, que la rebeldía no produce bendición. Amén. Por eso Dios permite en su voluntad permisible que nosotros tomemos ciertas decisiones para que nosotros aprendamos que eso no edifica. Pero Dios va a venir a nuestra vida y nos va a enseñar que es mejor que nosotros comencemos a practicarlo. Dice la impiedad de los últimos días. La Biblia, tanto en Juan como en Timoteo y en los últimos libros de la Biblia, habla que en los últimos días va a haber mucha impiedad. Ya conmigo, mucha impiedad. La Escritura dice que en los últimos días va a haber mucha impiedad. Yo quiero cuidarte con esta palabra para que tú comiences a depender del Espíritu Santo. En los últimos días, yo quiero decirte algo. Para que el carácter de una persona se revele, tiene que pasar muchos años. Para que el carácter de una persona se revele, si es fiel o no es fiel, tiene que pasar muchos años. Y tú tienes que aprender a vivir en comunidad, dependiendo del Espíritu Santo, guardando el corazón y no comprometiendo la obediencia ni la verdad. Por eso hay gente que empezó pero no está hoy después de muchos años, porque tuvieron que pasar 12 años para revelarse quiénes eran. Tuvieron que pasar 10. Hay gente que aguanta más, pero hay gente que no aguanta ni uno, ni dos, ni tres. Porque es el tiempo el que revela, la prueba es lo que revela lo que hay en el corazón, si la gente de verdad está buscando a Dios o no. Y hay un proceso que Dios comienza a hacer en la gente para que la gente responda. Pero lo importante es que el Señor quiere que tú aprendas a cuidarte de la gente malvada. Es una realidad que la gente malvada no solo entra a las casas, porque la Biblia dice que entraban a las casas para buscar a las mujeres. Pero la Biblia habla de que, vamos a leerlo, capítulo 3. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué los tiempos son difíciles? No por el verano ni por el invierno, sino por la gente. Dice, la gente, y esto no es para que tú tengas miedo, esto es para que, ¿tú sabes para qué es esto? ¿Tú sabes para qué es esto? Ay, ahora no voy a ir a hablar con ella, ni con él, ni voy a ir con nadie, me voy a aislar, me voy a quedar solo. Esa es una acción equivocada. Nunca vas a crecer. Te vas a quedar enano espiritual. Esto es para que vayas a depender solo de Dios. Esto es para que vayas a buscar a Dios. Esto es para que quieras leer más la Biblia. Esto es para que quieras orar más. Esto es para que te quieras entregar más al Espíritu Santo. Porque la vida en comunidad tú no la puedes evitar. Y es peligroso que te desconectes del cuerpo. Porque dejas de tener vida cuando te desconectas del cuerpo. Porque si una mano el dedo se corta, del cuerpo muere, se seca, se pone negro. Entonces la vida en comunidad no es negociable porque es una instrucción de Jesús. Así que yo ahora no le voy a cerrar la puerta a mi casa para que nadie llegue. Yo ahora no voy a ir a comer con nadie. No voy a ir a ninguna iglesia porque todo el mundo es malo. Y esa es la mala actitud que toma la gente. ¿Por qué? Porque ellos no quieren practicar la palabra. Ellos no son practicantes de la palabra. Ahora no saludan a nadie, no hablan a nadie, no llaman a nadie, no comen con nadie, porque ellos no quieren practicar. ¿Tú sabes por qué? Porque es más fácil hacer eso que orar, que ella lee la Biblia, que depender de Dios. Lo que este texto tiene que hacer es llevarte a depender más de Dios, a buscar más de Dios, a confiar más en Dios y ser guiado por el Espíritu Santo en todo lo que tú hagas. Amén. Entonces, porque toma mucho tiempo y te puedes perder de una buena amiga, de una buena hermana. Te puedes perder de una buena relación, de una buena amistad. Entonces, no es aislar a la gente y ahora me voy a ir con los del mundo que son
peor. Aquello, en el mundo hay gente malvada también. Está aquí. Entonces dice, vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de ¿qué? De egoísmo. El egoísmo es un problema de los amadores de sí mismos. La gente amadora de sí mismo es egoísta. No quieren cargarle la carga a nadie. No le interesa al hermano, eso es mentira. No le interesa a la hermana, no le interesa a la comunidad, no le interesa a la iglesia, eso es mentira. Y esa es una actitud de la persona egoísta. Dice, la gente estará llena de egoísmo y de avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Mire, escucha esto. Dice, desobediente a los padres, o sea que no van a honrar a los padres. Cuídense de la gente que no honra a los padres. Porque así como trata a los padres, le va a tratar a usted. Cuídese. Y dice, desobediente a los padres, ingratos, son malagradecidos, impíos, insensables, implacables, calumniadores que hablan mentira y calumnia para dañar la imagen de los hombres, de los siervos, de la iglesia, del pueblo, del Hijo de Dios. Libertinos, o sea que ellos son libertinos, no se someten a nadie ni se sujetan a nadie. De la gente peligrosa de los últimos tiempos. Y la iglesia tiene que despertar y cuidarse. Dice despiadados, o sea, ellos no van a tener piedad con usted, no le van a perdonar, se van a querer vengar. La persona piadosa, después voy a hablarle de esto, pero la persona piadosa pone la segunda mejilla. La persona piadosa perdona. La persona piadosa sirve más. La persona, oye, ¿usted cree que a mí no me han hecho daño? Y cada vez que yo paso por pruebas difíciles, yo lo que tengo es más ganas de servirle a mi Dios. Porque ahí se forma la piedad. Tengo más ganas de buscar la alma. Tengo más ganas de predicar la palabra y mostrar la verdad. Porque Dios está formando el carácter del hombre y de la mujer de Dios con el dolor y con el proceso. Así que el piadoso da más, no menos. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Esta es la piedad. Ahora mucho más. Porque el piadoso entiende que el enemigo es el que lo quiere detener para que detenga su obra. Y dice así, traicioneros, Judas. ¿Cómo son la gente? Diga conmigo, traicionero, impetuoso, vanidoso y más amigos del placer que de Dios. Son más amadores del placer, más amadores de la carne, más que a Dios mismo. Por eso no pueden comprometerse con Dios, ni obedecer a Dios, ni poner por práctica la palabra de Dios. Eso es lo que estamos viviendo. Aparentan ser devotos, pero su conducta, aquí está, aparenta ser devoto, pero su conducta desmentirá el poder de su devoción. Entonces la iglesia tiene que aprender a discernir con la conducta de la gente. ¿Está aquí? Tiene que aprender a discernir, iglesia, la conducta de la gente. Aparentan ser devotos, lo más religioso, lo que más oran, lo que más adoran, lo que más siembra, pero sus conductas son contrarias a la palabra de Dios. Es más, su conducta lo está llevando a quebrantar la palabra. Su conducta, su vida lo está llevando a quebrantar la palabra. Ay, pastora, pero yo tengo que venir a la iglesia y no ver la conducta de nadie. La Biblia dice que su conducta es lo único que te va a revelar que es la gente que está hablando Pablo a Timoteo de los últimos días. Su conducta de dañar a las demás personas, su conducta de hablar mal, su conducta de rechazar el evangelio, su conducta de tratar mal a la gente, su conducta de no respetar la autoridad. De eso vamos a hablar. Usted respeta la autoridad, le gusta o no le gusta, usted la respeta.
Sus padres cometen errores y Dios nos dice que cuando cometen errores no los honren. Te manda a honrarlos, sean borrachos, sean asesinos, sean malos, te manda a honrarlos. No, es que yo no honro a mi papá porque él es un borracho. Te manda a honrarlo. Dios está tratando con tu corazón. Si tú vas a poner por práctica la palabra, aquí, a perdonarlo, a amarlo, son conducta. Así que, escucha, si no conoces la conducta de alguien, no, ten cuidado. ¿Cómo se comporta? Eso revela que su devoción es original, es verdadera. Y dice, es más, si tú estás aquí 20 años conmigo en la iglesia y yo no conozco tu conducta, a mí no me pidas que te dé una referencia. ¿Cómo yo voy a dar una referencia si yo no conozco tu conducta? Por eso dice la Biblia que habla al instructor, al que te instruye la palabra, toda cosa buena. Porque tú tienes que tener un instructor que dé una carta de presentación de que eres un obrero aprobado por tu conducta. ¿A quién me vas a mandar que hable de tu conducta? A tu esposa, si tal vez te tiene miedo. A tu hijo, tal vez te tiene miedo. Háblame de la cosa buena, que al poner en práctica la palabra, cuando me la hable, yo sé que eso es verdad. Pero hay gente que tú le instruyes y nunca tiene nada bueno que hablar. No te dejes engañar, porque hay gente que va a correr la palabra, pastora predicó esto, voy a hablar de todas las cosas buenas y un rebelde. No, mi hermano, aquí algo no concuerda. Tu conducta no está alineada a Dios. Niegues, Dios que está loco, comienza a negarte. Entonces, ¿dónde se me fue el gozo? ¿Se le fue el gozo? Dígale, no, pastora, lo estoy recuperando. Mire, esto es para gente que ha perdido el gozo por gente mala. Y tiene que recuperarlo. Dios quiere que tú recuperes el gozo. Tienes que aprender a recuperar el gozo porque lo que te hicieron, Dios no fue responsable. Tú fuiste responsable de quitar la mirada de la palabra. No quitemos cuando tú y yo quitamos la mirada de la palabra, perdemos el gozo. Pero ponle la palabra, ahí está lo que Dios dice. Tú sabes que ya después de 17 años en la palabra, cuando algo me pasa, ya yo sé que eso yo lo he leído. Eso está en la Biblia. Es la única manera de liberarme de la culpabilidad. Por eso no quieras tú hoy ser un predicador así porque sí. No, tú necesitas madurar. Porque si tú no eres capaz de las cosas que vives, que buscar en la Biblia, el espíritu de culpabilidad te va a tirar abajo. Porque los amadores de sí mismos son expertos echándote la culpa de su irresponsabilidad de una vida piadosa para Dios. Esto hay que hablarlo en la iglesia. Entonces dice, así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Personas que dicen que están aprendiendo. Usted ha visto gente, yo he visto gente que cada vez que se equivocan es que yo estoy aprendiendo, tienen 20 años aprendiendo lo mismo. Es que yo estoy aprendiendo. Entonces se justifican y por eso el apóstol lo dice aquí. Ellos nunca terminan de aprender, pero muchos logran conocer la verdad, pero nunca logran conocer la verdad. Nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres nunca conocen la verdad. O sea que pueden pasar años en la iglesia cometiendo los mismos errores y nunca van a ser siempre engañadas bueno, aquí habla de mujeres engañadas por los hombres, pero también hay hombres engañados por mujeres. Y hablan los hombres, porque también tienen una tarea
difícil de conocer la Escritura para no ser engañados. Entonces vamos ahí mismo al versículo 10. Tú en cambio, vamos a la Escritura, tú en cambio has seguido paso a paso mi enseñanza, mi manera de vivir, ahí mismo, el 3:10, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mi persecución y mi sufrimiento. El Evangelio produce sufrimiento, Señor. Pastor, es que yo estoy sufriendo. Si tú sufres por el Evangelio, alaba al Señor. Si tú sufres por la verdad, tú estás creciendo. Si sufres por ser engañado por la mentira, por practicarla, entonces eso te va a causar pérdida. Pero si sufres por el Evangelio y por la verdad, te produce ganancia. Ganancia a tu madurez, ganancia a tu vida, ganancia a tu estatura, ganancia a tu medida de fe. Dice así mismo, voy a ir al 12, así mismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. El versículo 12. ¿Por qué la gente no quiere llevar una vida perseguida en Jesús? Oiga, una vida piadosa en Jesús porque ellos no quieren ser perseguidos. ¿Cómo es que a un líder todo le sale bien? Todo está en paz, nunca tiene un problema. Todo está bonito. No. La vida piadosa produce persecución. La vida piadosa produce rechazo. La vida piadosa produce menosprecio. Pero es mejor quedarse ahí en la vida piadosa. Y dice así el versículo 13-14. Mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor. ¿Cómo van a ir? De mal en peor. Engañando y siendo engañados. Amén. Dice engañando y siendo engañado. El que engaña cosecha engaño. El que le gusta engañar a otro va a cosechar engaño. Porque siembra engaño va a cosechar engaño. Entonces ellos van a ir de mal en peor. Dice, fíjense, no de mal en bien, sino de mal en peor. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Dile que está al lado, ¿quién te está enseñando lo que practicas? ¿Quién te está enseñando lo que vives? Las decisiones que estás tomando, ¿de quién lo estás aprendiendo? Que te está apartando de la vida piadosa, de la vida de servicio, de la vida que agrada a Dios, de la vida de la palabra, de la vida de fe, de la vida de obediencia, de la salvación, y están alejando las promesas de tu casa y de tu descendencia. Vuélvete a Dios hoy, iglesia, porque necesita que las promesas de Dios se acerquen a tu casa, a tu familia y a tu descendencia. Capítulo 4, versículo 3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Ese tiempo es ya. Hay gente que no tolera la sana doctrina. Hay gente que no tolera la buena enseñanza. Hay gente que no tolera la verdad. No la tolera. Dice, vendrá el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que le digan las fantasías que quieren oír. Si tú crees que Dios nos llamó a nosotros para decirte lo que te gusta, te equivocaste. El predicador es llamado a predicar la palabra de Dios. Hay gente que coge su iglesia, ahora voy a coger esta iglesia. Hay gente que va de iglesia en iglesia para ver cuál le gusta. Está tanteando, ¿será que esta me gusta más? Tú sabes que a la gente le gusta probar iglesia en iglesia. Este domingo no voy a Sembradores porque voy a la otra. Y a la otra. Y a la otra. Y a la otra. Y a la final le regresan a Sembradores y dicen, lo que pasa es que esta me gusta más. Porque hay gente que le gusta la verdad aunque no la practique. Escucha esto. No, que en Sembradores no me exige. Hay que en Sembradores esto. Es porque en realidad ni Dios te exige. Dios te enseña y te dice, escoge pues. Pongo de ti la vida o la muerte, coge tú el bien o el mal. Vive tú y
y tu descendencia. Escoge pues el bien, escoge la obediencia para que viva tú y tu descendencia. Por eso dice, díganle que está al lado, debemos que escoger que nos prediquen la verdad y no lo que nosotros queremos escuchar. Sé sabio, iglesia. Es fácil ir a cualquier iglesia. Es fácil escoger cualquier canal de YouTube. Ay, vamos a pasar YouTube. Este me gusta. Este me está diciendo que voy a ser bendecido y que no. Oye, yo tuve una líder que me vino a decir, ya yo sé que no necesito estar en ninguna iglesia ni bajo ninguna pastora, que yo pueda estar conectado a Cristo. Porque lo aprendí como un predicador. Y vengo a darle la gracia por todo y a irme. Yo le dije, bueno. Y no me fue a pedir un consejo, me dijo que tomó su decisión, porque no necesita pastor cuando la Biblia dice otra cosa. Hay que volver a predicar eso. Vamos a volver a predicar sobre someter a los pastores. Sobre todo en este tiempo que quieren hacer ver que el pastor está mal para que nadie se someta al pastor. Bueno, si la Biblia dice que te someta al pastor, te gusta o no te gusta, sométete. Si no te gusta la pastora, busca a alguien, pero sométete. ¿Está aquí? Eso dice la Biblia. Por eso dice la Escritura. Hay gente que quiere coger su pastor, es que me gusta. Porque dice, porque llegará tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán. Ellos están escogiendo maestros de la palabra, se rodearán de maestros que les diga fantasías que quieren hoy. Padre, yo no quiero escuchar más fantasía, yo quiero escuchar lo que yo necesito, lo que mi familia necesita, lo que mi esposo necesita, lo que mis hijos necesitan, lo que mi ministerio necesita, lo que la ciudad necesita. Te reto a que le digas eso a Dios. No, yo no necesito escuchar que tú lo digas. Yo te reto a ti que tú se lo digas. Y tu conducta me dirá a mí si se lo dijiste a Dios o no. Porque el Señor está cuidando mi corazón. El Espíritu Santo me dijo hoy, yo te cuido. Yo dije, wow. Yo tengo cuidado de ti y cuido tu corazón. Y yo le dije, yo te permito que me cuide mi corazón. Yo te lo permito, Espíritu Santo. Deje de buscar querer escuchar que le apruebe su conducta. Por eso hay gente que no lee la Biblia, que está escuchando predicadores. Porque cual es la Biblia se encuentra que la Biblia le dice tu conducta está mal. Usted sabe que todavía la Biblia me sigue corrigiendo mi mala conducta. Todavía. Pero usted escucha gente, ay, pero yo hago esto, ay, pero yo esto, ay, pero yo lo otro, ay, pero yo oro, ay, pero yo leo la Biblia, ay, dile que está, a mí no me digas más que está leyendo la Biblia. A mí no me tienes que decir que lee la Biblia, yo te voy a observar tu conducta, yo voy a observar cómo te conduce, yo voy a observar cómo vives. Yo voy a observar tu piedad. Yo voy a observar tu misericordia. Yo voy a observar tú cómo te conduces en tu casa, en tu familia, con tu esposo, con la gente. Amén. Estamos aquí. Entonces dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Cuántos saben lo que es un mito? La sangre de Cristo. Ayúdame, Señor. ¿Cuántos saben lo que es un mito? Ay, es que los pastores. Ay, es que los hermanitos. Ay, es que la iglesia. No les habla de mito. ¿Qué me quiere decir? Biblia. Habla de Biblia. Dice esto. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias.
soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Cumple. Dice, cumple con los deberes del ministerio, porque cuando Cristo nos salvó y nos injertó a la iglesia, nos injertó al ministerio, cumple con los deberes del ministerio. Cumple, dile que está al lado, tú tienes deberes en el ministerio. Cuando Dios te trajo a la iglesia, tú tienes un deber en el ministerio. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, dice, dedícate a la evangelización. La pregunta es, ¿te estás dedicando tú a evangelizar? ¿Te estás dedicando tú a hacer crecer a la gente? ¿Estás conectando a la gente a Cristo y a su familia de la fe, a la comunidad de la fe? Es tu deber. Aunque la gente te diga, a mí no me interesa ir a la iglesia, a mí no me interesa congregarme, a mí no me interesa conocer al resto de la familia de la fe, tú tienes el deber de decirle, pues no te puedes conectar al dedo del pie si no conoces la cabeza y el cuerpo. Conecta a la gente a Jesús, a la obediencia a la palabra. Pastora, pero se me van a ir de mi semillero, déjalo que se vayan, no comprometa la verdad. No comprometa la verdad. Pastora, pero no van a querer venir más al semillero, no importa. Dígale, usted tiene una autoridad espiritual y usted tiene una cabeza y usted tiene que ir a la cabeza y tiene que conocer dentro del cuerpo. Y si usted no lo quiere conocer hoy, eso es un peligro latente del rechazo al cuerpo de Cristo. Es un peligro. Porque si hay algo más, me dormí en la parte final de la cama, ¿verdad? La cabecera de la almohada está mejor. Enséñale la verdad a la gente. Háblele la verdad a la gente, aunque la gente le duela, pero usted no comprometa la verdad. Porque somos el cuerpo de Cristo. Predique la verdad, que Dios siempre va a estar con usted. Predique la verdad, porque Dios le va a respaldar por lo que usted predica, no por lo que usted hace. Dios le va a respaldar por lo que usted dice de la palabra de Dios, no por lo que usted cree vivir. Amén. Usted sabe por qué la gente se enoja conmigo, porque les digo, en donde yo esté, tú no hablas más de los pastores. Estábamos en una reunión de semillero, escucha esto. Estábamos en una reunión de semillero y una persona iba a ponerse a hablar mal de los pastores y del diezmo. Y yo le dije, no te preocupes, te voy a enseñar una enseñanza de eso. Te la voy a traer. ¿Quieres? La persona no vino más. La paré y la parqué y la callé. Y la persona no vino más. Usted tiene que saber que en la iglesia, en los semilleros, en la casa, dice que de casa en casa iban los hombres engañando a las mujeres. Que tienen, oiga, en la casa también hay mujeres que pasan toda la vida estudiando la Biblia y todavía no aprenden. Y hombres también. Entonces, en todos lados hay este tipo de gente. Y usted tiene que aprender a defender los territorios. Acuérdense que si usted no predica la verdad, usted pierde el respaldo. Así que yo le dije a esta persona, mira un momentito, no te preocupes, yo te voy a enseñar eso de la palabra. Vamos a la palabra. No, que una amiga me dijo que esto, que lo otro. Yo no, vamos a la palabra. Y la persona quería hacer show en la iglesia, en la reunión. Y quería contaminar a los demás. Y yo tuve que pararme y decirle, no, Señor. Aquí no se habla mal de pastores, aquí no se habla mal de la Biblia. De lo que la Biblia manda hacer, aquí no se habla mal. Si usted no lo cree, es un problema. Pero mientras que yo te presente, ahí no se habla mal de la Biblia. Porque nosotros somos ministros del Evangelio de poder. Ministros del Evangelio de Cristo.
Déselo fuerte al Señor. Ayer me preguntaba la persona, estábamos compartiendo la palabra. Y yo le dije, yo no sé por qué llegamos al punto, yo tengo autoridad para expulsar a quien sea de una reunión. La tengo. Y no me pruebe porque la tengo, le dije. Porque hay gente que la Biblia nos dice así. Gente no respetuosa, hay gente que no va a escuchar la Biblia, hay gente que va a ir a dañar los grupos. Perdónenme, hay gente que no le interesa edificar ni ganarme, hay gente que va enviada. Oye, que ya está predicando, vamos ya. Gente que anda por todos lados para ver, ¿a dónde tú fuiste? Allá estaba predicando y hay gente que va a dañar. Por eso hay que cuidar las almas que Dios nos entrega. Hay que cuidarlas con tu vida. Hay gente que va a dañar. Y el Señor me dijo, esto hay que predicarlo porque la gente lo tiene que entender. No tenga miedo de parar a la gente. No tenga miedo de decirle, mire Señor, hasta aquí llegamos, pero usted no me habla de ningún ministro aquí. No se lo permitas, iglesia. No pierdas el respaldo para ti, para tus hijos, para tu descendencia, para tu casa. En mi casa, no se, escucha lo que dice la Biblia. En mi casa no se sienta ningún escarnecedor del Evangelio. En mi comedor no se sienta ningún escarnecedor del Evangelio. Si tú tuviste una mala experiencia con el Evangelio, alguien me habló así. Y yo le dije, ¿cuántos hombres no le han hecho daño a las mujeres? Han matado a mujeres, han jugado con mujeres, y yo sigo creyendo en los hombres. Yo sigo creyendo en los predicadores y también sigo creyendo en las mujeres. Así que yo no, porque alguien hizo algo mal, yo no puedo decir que todos los hombres son malos. Sacúdete, dile que está al lado, sacúdete, que Dios tiene algo bueno para ti. Dile, sacúdete, que Dios tiene algo bueno para ti. Si te fue mal, es porque Dios te quiere dar experiencia. Si te fue mal, es porque Dios no quiere que te echen cuento. Si te fue mal, es porque Dios te quiere enseñar. Pero no te preocupes, que ya viene la ayuda idónea. Amén. Por eso la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien. Porque encontró ¿qué? Esposa. No mujer, esposa. Porque una cosa es ser mujer y otra cosa es ser esposa. Te lo dejo para la próxima. Porque la Biblia no dice que el que encuentra mujer encontró el bien. Dice que el que encuentra esposa encuentra el bien. Así que voy a hacer una semilla para enseñarte qué es esposa, qué es ser esposa. El que encuentra esposa encuentra el bien. Dios le bendiga.